que sí, los datos, ¿no? Y el tema, bueno, esos dos que están ahí, TB, que significa tuberculosis, y HIV, o VIH, inmunodeficiencia humana, yo creo que no son ajenos a ninguno de nosotros. Ya he tenido oportunidad de hablar sobre VIH, creo que estaba pensando el grupo que todavía la clase de TB todavía no se ha realizado. Pero voy a dar algunos datos que obviamente seguro que se van a ser complementados con la clase de tuberculosis. ¿Sí? Ya, esta simbiosis, uno, que está primerito, que dice TB, ¿no? Cuya aparición en el mundo lleva más, por lo menos más de 70.000 años. ¿Ya? Y el otro que aparece, pues, dicen algunos que ya fue descrito VIH en 1952, pero mundialmente aparece a principios de los 80. Nosotros, por aparición de infecciones oportunistas, por esta oportunidad, haitianos, héroes de heroína, homofílicos, sexual, las 4H, y después comienzan a en los Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en Francia, y casi a la par descubren la deficiencia humana, que es un libro de individuos, ¿no? Del cual ya conversamos en esta oportunidad. Pero ahora quiero hablar de qué pasa cuando se encuentran los dos, que no es algo tan interesante como van a ver ahora. ¿Ya? Obviamente, ¿de qué data más o menos me he valido? Ya es la que está ahí, es data nacional y de la Nación Panamericana de la Salud. Hay data también mundial, hay data inglesa, ¿no? Pero vamos a tratar de basar un poco nuestro conocimiento en data que es la que se utiliza para manejo en nuestro país. No quiere decir que esté mal. Muy bien, entonces, como les decía, están estrechamente unidos. Algunos tienden a llamar coepidemia o epidemia igual. Que van a escuchar de repente por ahí, coepidemia o epidemia igual, ¿no? ¿Por qué? La infección por VIH es un factor significativo para la infección de TB. ¿Por qué? Porque baja la defensa. Ya vimos que su órgano blanco específico es el linfocito CD4 que lo ataca por diferentes mecanismos. Y el linfocito CD4 es el linfocito que se tiene que ver mucho en nuestro mecanismo de inmunidad adaptativa, ¿no? Que obviamente al encontrar un nicho perfecto va a empezar más fácilmente a producir enfermedad. Así también lo contrario, en un paciente con VIH la TB per se es un marcador pronóstico y a veces de pronóstico ominoso, o sea, de mal pronóstico. ¿Ya? Juntos se consideran un problema importante de salud pública porque ambos potencian sus comorbilidades, ¿no? Y elevan su mortalidad. ¿Ya? Dice que en los últimos 15 años el número de nuevos casos de tuberculosis ha aumentado. ¿Y ha aumentado gracias a quién? A la aparición del VIH. ¿No? Felizmente, también lo vimos en la clase previa, está tendiendo a disminuir el número de casos y más que todo a detectarse tempranamente y a tratarse oportunamente con la gran cantidad de armamento antirretroviral que existe, ¿no? Ya hemos visto diferentes tipos de fármacos que existen, inhibidores de traqueasa inversa, inhibidores de proteasas, inhibidores de fusión, inhibidores de integrasa, etcétera, etcétera, ¿no? Y forman parte del armamento terapéutico para combatir el VIH, ¿no? Entonces, miren, este es estimado el número de gentes, ¿no? Con nuevos episodios de tuberculosis, ¿no? ¿Ya? En el 2023 aproximadamente se existió 662.000 personas viviendo con VIH, incluyendo hecho que desarrollaron tuberculosis. Pero solamente el 66% de este total fueron notificadas, ¿no? Y diagnosticadas. O sea que hay un último, ¿no? Es un aproximado, ¿no? Personas que han estado con VIH, pero no a todas se le diagnosticó tuberculosis. La cobertura, ¿ya?, de pruebas de VIH en personas diagnosticadas con tuberculosis alcanzó el 80% en el 2023. Idealmente,
divididas en el 100%. ¿Qué significa eso? Que a toda persona con tuberculosis se le debe hacer el destaque de VIH, melisa, ustedes tienen que hacer una prueba rápida, de tercera generación o de cuarta generación, si lo dan cuenta, ya, de cuarta generación. Entonces, todavía estamos lejos. En algunos países se ha alcanzado por encima del 90%, pero no estamos y aún así en Europa se está al 100% del tratamiento. Ahora, cuando hablamos de tratamiento antirretroviral, hasta el 2023, entre personas viviendo con VIH y TB solamente alcanzó el 88% de los casos diagnosticados. O sea, pese a que era diagnosticada, ya, esta infección solamente, estas personas, el 88% de estas personas recibió tratamiento antirretroviral. O sea, un 12% no recibió tratamiento de violación. En el 2023, aproximadamente 2 millones de personas con VIH recibieron tratamiento preventivo. Y la tuberculosis en ese mismo año causó aproximadamente 1.2 millones de muertes a nivel global, de las cuales 161.000 de esas muertes ocurrieron en pacientes con VIH. Son datos que les voy a ir dando para que quede fijado, yo creo, como concepto. Esta combinación, ¿no? Sin un tratamiento temprano y oportuno de ambas patologías, pues es una combinación mortal. El VIH, en algunas zonas del mundo, en especial en la zona del África, es la razón principal de que no se logren alcanzar las metas de control de tuberculosis. Porque el VIH lo que hace es que potencia la posibilidad de infección tuberculosa y de actividad. ¿Ya? Y la tuberculosis, a su vez, es la causa más importante de mortalidad entre las personas que viven con el VIH-Sida. En el mundo hay 2.000 millones de personas con infección latente. Sabemos, y eso es un dato importante, que 1/3 de la población mundial está infectada por tuberculosis. Eso es una premisa dada hace ya varios años por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, también nosotros sabemos que no todos los infectados por tuberculosis van a desarrollar enfermedad tuberculosa. Sabemos que a lo largo de la vida solo el 10%. ¿No? Pero hay 2.000 millones de personas infectadas. ¿Y por qué es importante este dato? ¿Ya? Porque si bien es cierto que alguna persona inmunocompetent, ¿no? Solo el 10% va a ser tuberculosis. En el grupo de personas con VIH no es el 10%. Va a ser mucho más. Entonces, aquí hay el problema. Los pacientes infectados por el VIH tienen una probabilidad hasta 50 veces mayor de sufrir tuberculosis a lo largo de toda su vida. O sea, hay una diferencia entre los que no tienen VIH con las personas que sí lo tienen. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco de cómo es que estos dos delanteros juegan a la par, ¿no? Por el lado de la tuberculosis, me aumenta la carga viral, me acelera la producción de infección por VIH, estadio SIDA, o sea, también ataca los linfocitos CD4 de cierta forma, claro que sí, y mayor posibilidad de muerte en las personas con VIH a la tuberculosis. Ahora, ¿qué pasa por el lado de VIH? ¿No? Al actuar sobre, ¿no?, el consumo, el deterioro y la eliminación de los linfocitos, va alterando también el sistema inmune, ¿no? La directora orquesta, ¿no? Va a afectar la presentación clínica y la evolución de la tuberculosis. A veces se hace difícil diagnosticar tuberculosis en los pacientes de VIH, como lo vamos a ver más adelante, y también la evolución de esta a veces es muy tórpida, ¿no?, diseminada, ¿no?, y con aumento en la mortalidad. Esto ya lo hemos dicho, ¿no?, que aumenta mucho más el riesgo de pasar de una infección latente a enfermedad activa, ¿ya? Promueve e incrementa la producción de enfermedad en personas infectadas con el coagulio tuberculoso y aumenta la tasa de recurrencia. No solamente
me aumenta el riesgo de pasar infección latente a enfermedad activa. Si no, yo habiendo recibido tratamiento en forma regular, pero permaneciendo con VIH, más aún, si estoy sin un tratamiento tan adecuado, puedo reactivarme y reinfectar. Cuando hablamos de tuberculosis, el mayor porcentaje de enfermedad activa se da por reactivación. ¿Ya? En los casos de los pacientes con VIH, pueden adquirir enfermedad por las dos vías. Se reactiva un foco que sale, un foco que viene ahí, un granuloma, porque los linfocitos ya no son efectivos en contenerlo, o se reinfecta de alguna persona, ¿no? Algún contacto, o sus mecanismos de defensa son malos, ya no pueden contenerlo y otra vez se enfermedad. Entonces, no solo por más que la trate bien, me cure, puedo volver a tener tuberculosis. La evolución de forma de arteria extrapulmonar y vacío negativa se favorece. ¿Qué significa esto? Que al tener un mecanismo de defensa muy venidos a menos, ¿no? La diseminación vía linfática, vía hematógena es más efectiva. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, sigue siendo el pulmón, el órgano blanco primordial, ¿ya? O principal, ya comienzan a aparecer otras localizaciones. Ya ese 20%, 25% de compromiso extrapulmonar en un inmunocompetente, ya de torno a 30-35%. Tanto exógeno como endógeno, o sea, reactivación, reinfección, todo se incrementa, puede recurrir, ¿no? En el paciente con VIH, ¿no? La reinfección en áreas endémicas es más común en individuos VIH positivos. Ya lo comenté. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Sí. También puede pasar. Tenemos la TB, que tiene un esquema de tratamiento que hemos visto, que el esquema TB sensible usa normalmente 4 drogas. ¿Ya? ¿Sí? Pueden tener, o tienen efectos adversos, mayormente de tipo hepatotóxico, a la cual le vamos a sumar un tratamiento antirretroviral. Entonces, también van a aumentar el número de reacciones adversas. Eso es una cosa que puede ser desfavorable. Si es cierto, es necesario tratar ambas patologías, no corremos el riesgo de que se puedan generar mayor reacciones adversas. Y la tasa de éxito del tratamiento tuberculoso disminuye, más aún cuando el paciente no recibe tratamiento antirretroviral. Miren, acá este cuadrito es bien bonito, en el 2013, ¿ya? Lo saqué de un biólogo español, el doctor Caminero, que lo sacó a su vez del seminario de Clinical Care Medicine del 2013. Y vemos el riesgo de tuberculosis activa. En SIDA sin tratamiento, 110 a 170 veces más riesgo. En VIH sin tratamiento, entre 50 y 110 veces. Ahora tenemos la diabetes, 2 a 4 veces. Comparamos, ¿no? Esas dos patologías, tanto el estadio SIDA, que es parte del VIH, ¿no? El riesgo que tiene la persona de hacer tuberculosis activa, o sea, la enfermedad de la tuberculosis. Esto a veces también lo hemos visto. Personas que presentan tuberculosis, a veces con manifestaciones clínicas o a veces comunes, ¿ya? Y cuando le tomamos el test de ELISA, ¡pum! Positivo. Y ahí le hacen una carga viral, le hacen un CD4 y el CD4 ya está menos de 200, o sea, ya está en estadio SIDA. Entonces, a veces se juntan los pacientes con VIH, su debut, ¿no? Que no sabía que tenía VIH, de repente sabía que tenía conducta de riesgo, sí. Su debut es con tuberculosis, no solamente pulmonar, puede ser encefalitis tuberculosa, tuberculosis ganglionar,
al menos un tercio de las personas que viven con VIH en todo el mundo está infectada también con tuberculosis. Si lo sabemos, claro, si extrapolamos a que un tercio de la población mundial está infectada, obviamente dentro de ese tercio también está el tercio de personas que viven con VIH. La gran diferencia es que las personas que viven con VIH y que tienen infección latente van a tener más riesgo de pasar enfermedad activa, como lo hemos visto. Miren, una de cada 3 muertes de personas con VIH es por tuberculosis. Dato sumamente importante. Ya la tenemos localización de tuberculosis de pacientes. Este es un estudio que se hizo entre 2013 y 2014. Para escribir, por ejemplo, en aquellas personas, lo que decían, ¿no? Que son VIH negativos, o sea, ¿no? ¿Ya? 16% es extrapulmonar, y casi más del 80% pulmonar. Esto es lo que pasa normalmente en los inmunocompetentes. Llamamos inmunocompetentes a lo que no son VIH. Ya, ¿no? Esto puede llegar hasta 20%. Esto cambia. Aumenta el porcentaje de tuberculosis extrapulmonar. Este cuadrito también de OMS, ¿ya? Este es el número de muertes causadas por VIH y tuberculosis en el 2020. La paciente que tiene tuberculosis, el 12.6%, o sea, 160.000 personas murieron, ¿no? ¿Ya? Con tuberculosis y teniendo VIH. Y en las personas con VIH, 630.000, ¿no? Casi el 30%, pues es uno de cada 3, casi el 30% de las muertes en personas con VIH estuvieron relacionadas a tuberculosis. Este es un dato del 2023, este es un dato nacional, ¿no? Para que vean de todos los casos en el 2023, de todos los casos en el 2023 de tuberculosis, ¿ya? El 6.1 tuvo asociación con VIH. 6.1%. 6.1%. Solo superado por la asociación tuberculosis diabetes mellitus. ¿Sí? Esto es reciente, pero lo caliente porque antes la diabetes estaba por debajo, pero entonces, algunas definiciones que son importantes, pero que también están en la normativa, ¿no? O infección, obviamente, personas que viven con infección por VIH, que parece enfermedad tuberculosa activa. ¿Ya? Y que es una enfermedad tuberculosa activa, ya que la persona que tiene síntomas de la enfermedad, o sea, tos, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, ¿no? ¿Qué contagia? ¿Qué contagia? ¿Ya? En el caso de TBC pulmonar y la ojo, dentro de las TBC extrapulmonar, la única que contagia, las extrapulmonares, es la TBC alérgica. ¿Ya? Doctor, ¿la TBC alérgica contagia? No. ¿La TBC hepática contagia? No. ¿La TBC ganglionar? No. ¿Ya? Que en enfermedad pulmonar suele tener una radiografía de tórax anormal y resultado bacteriológico positivo. Puede tener una prueba de tuberculina positiva, pero puede que no la tenga porque su estado independencia está muy debilitado y no va a hacer reacción porque el no se activa. Y eso no significa que no tenga. Otro concepto importante que seguro que lo van a hablar con más amplitud cuando ve la parte de tuberculosis es lo que significa infección tuberculosa latente. Es un estado de respuesta inmunitaria. ¿Frente a quién? Respuesta inmunitaria. ¿Frente a qué? Adaptativa. Frente a qué antígenos típicos para tener tuberculosis, ¿no? ¿Ya? Y esto es importante. No se acompaña de manifestaciones clínicas de tuberculosis activa, porque no es una enfermedad tuberculosa y no infección latente. ¿Ya? ¿Cómo sabemos si la persona tiene una infección latente? Bueno, en el Perú existen 2 pruebas. Una es conocida por todos que se llama PPD, la prueba de tuberculina, o la prueba de Mantoux, pero también existe en el Perú, ¿no? El IGRA, ¿no? Es la liberación de interferón gamma ante determinados antígenos. ¿Ambos sirven para determinar infección? Sí. ¿Ambos sirven para determinar enfermedad? Ninguno.
Ninguno me puede determinar enfermedad aquí. Muy bien. Algunos conceptos que seguro que lo van a repetir después. El mecoatel tuberculosis es una bacteria microaerófila, aeróbica estricta, ¿no? Y la forma pulmonar, como hemos visto en ese cuadrito de barritas, es la más frecuente, ¿no? En presentación. Esto, en el inmunocompetente, ¿no? Es muy inmunosuprimido también, pero ya no con tanta ventaja, pero sigue siendo la forma pulmonar la más frecuente. En cuanto a la forma extrapulmonar, afecta más a niños y a castaños, ¿no? Cuando la persona tiene VIH, ¿no? ¿Cómo se transmite? ¿No? A través, ¿no? La evolución aérea y son las micropartículas, ¿no? Partículas de flujo o gotitas de flujo, ¿no? Las que viajan y se pueden transmitir nosotros al hablar, al cantar, al estornudar, al toser, etc. ¿Se transmitan al saludo? No. Es así como se transmite la tuberculosis, ¿no? Con microgotitas menores de 5 ¿ya? Esto ya lo he repetido, ¿no? De la extrapulmonar, ¿verdad? Y que la unidad de contagio. ¿Qué pasa en el micobacterio? Un poco de la patogénesis, un comentario nada más. No es ingerido por los macrófagos alveolares que lo transportan a los ganglios regionales, ¿no? Para que los regionales se activen, ¿no? La inmunidad adaptativa a través de los linfocitos, los TH1, TH2, ¿no? Ahí están los CD4 y los CD8, ¿no? Si la infección no es contenida, puede llegar a la sangre y visibilizarse. ¿Qué pasa eso? ¿No? Si el sistema de defensa no son lo suficientemente adecuados, ¿ya? Esta vía linfática o hematógena puede diseminarse, ¿ya? A diferentes órganos. Y esto puede pasar en la tuberculosis, lo que nosotros llamamos tuberculosis primaria, que es más frecuente inclusive en los menores de 5 años y en pacientes inmunosuprimidos. ¿Ya? Puede pasar. ¿Ya? Ahora, la mayoría de lesiones pulmonares, ¿ya? O diseminadas cicatrices produce focos de potencial reactivación. ¿Qué es esto? ¿No? El granuloma. En la gran mayoría de los casos, en el 90% de los casos, ¿ya? Dijimos que solo el 10% hace enfermedad y el 90% queda con infección latente, ¿no? Es decir, en el 90% de los casos, felizmente, el cuerpo es capaz de contener el vacío. Ojo, no lo puede eliminar una vez que ya ingresó. Ya ingresó, ya no, forma a través de los monocitos, células gigantes, multinucleadas, linfocitos, ¿no? Forma un granuloma, ¿no? O casi ni ahí contiene el micobacterio. Ya ahí lo contiene. Si lo contiene, puede contener durante el resto de nuestra vida. Salvo que haya un proceso que altere nuestro mecanismo de defensa por el cual ese granuloma ya no lo puede contener y se reactiva. Entonces, es por eso que ustedes recordarán que cuando encontraron momias en Nazca, momias en Egipto, encontraron alteraciones ahí en la columna, y encontraron un granuloma. Ese granuloma, por mecanismo lógico, estaba ahí en vacío. ¿Cómo logró sobrevivir? De estos años. Pero ahí estaba, contenido. Miles de años. Ahora, un concepto que también es importante es el fraccionar este 10%. ¿Por qué a nosotros nos preocupa más la persona que es PPD negativo inmunocompetente que aquel que es PPD positivo? A mí como médico me preocupa más que el inmunocompetente PPD negativo que el PPD positivo. ¿Por qué creo?
por esto. ¿Ya? Aquel que es PPD negativo significa que no ha estado expuesto en ningún momento al micobacterio. ¿Ya? Que no ha estado expuesto en ningún momento al micobacterio. Que soy virgen en ese sentido. ¿Ya? Entonces, este que se expone por primera vez puede caer en el saco del 5%. ¿Ya? Ingresa el micobacterio, ¿ya? Puede tener una alta virulencia, comenzar a reproducirse en los macrófagos, en los linfocitos, no ser contenido, ¿ya? Y generar pasar de infección a enfermedad primaria, tuberculosis primaria, enfermedad primaria. En cambio, el que ya es PPD positivo inmunocompetente significa que ya formó el granuloma, ya la inmunidad actuó, entonces va a estar en este restante. El otro tiene este 5% y más el otro 5%, el otro ya está solamente en el 5%. Entonces, ese que es PPD negativo inmunocompetente me preocuparía más que el que ya es PPD positivo. Que no sé cuándo habrá adquirido la enfermedad. Puede que el año pasado, puede que hace 10 años. Está entre el 90% que está solamente con infección latente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Cualquier cosa me pregunta. Ahora, ¿quiénes tienen mayor riesgo de pasar rápidamente infección latente y enfermedad activa? Los menores de 5 años, los adultos jóvenes, los ancianitos, porque ya dijimos que los ancianos en los extremos de la vida ya su sistema inmune no es que esté inmaduro, sino que ya se pasó de maduro, ya no recuerda. ¿Ya? Y acá está, ¿no? Este grupo, ¿no? VIH. Ahora, ¿queda alguna memoria, ¿no? Para saber que ya yo, ¿no? Yo tengo la infección y no necesariamente la enfermedad? Sí, ¿no? En la piel se nos pone en PPD, una induración, en heridas, ¿no? Es un heridas que básicamente en sangre, ¿no? Y también puede quedar un cambio, ¿no? Para idear, que nosotros lo denominamos complejo de Gómez. Y cuando se calcifica, entonces eso puede quedar. Y esta persona obviamente tiene es calcificado, pero está totalmente asintomática. Muy bien. Ahora, nuestras las presentaciones extrapulmonares que tienden a ser más frecuentes en las personas con coinfección VIH, TB, como presentación de VIH, tenemos el más común es derrame pleural, tuberculosis ganglionar, tuberculosis del sistema nervioso central, hemos visto también pericarditis, tuberculosis enteroperitoneal, ¿ya? Y osteoarticular, el denominado mal de Cot. Menos frecuente se ve en este grupo, en esta coepidemia, ¿ya? Empiemas, epidemitis, tuberculosis tubovárica, que queda renal, suprarrenal y vértebra, ¿no? Pero también se ha visto, pero con menos frecuencia. Pero, ¿no? En un paciente con infección VIH y TB, hemos hablado dentro de las tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de los síntomas, entre un paciente con TB VIH negativo y un paciente con TB VIH positivo, ¿no? Se han hecho diferentes estudios, sí. Aquí sabemos, ¿no? Aquí lo conocemos, ya sabemos que está tosiendo más de 15 días, eso ya no se cae. Entonces, la tos es un síntoma cardinal en la gran mayoría de pacientes con tuberculosis, ¿no? ¿Ya? ¿No? Le siguen pues también la tos productiva, la fiebre, ¿no? Que se llama moresis, etc. En el paciente con VIH, ¿ya? La fiebre, ¿no? Es el síntoma que se presenta con mayor frecuencia. La tos la sigue, y esto es importantísimo. La pérdida de peso, que se potencia al tener VIH y TB. VIH genera un síndrome consultivo, sí. La TB también. Se juntan, mayor síndrome consultivo.
El recuento de CD4 se traducirá ¿cómo se llama? En cambios en la forma de presentación. Sí, sí. Cuanto yo menos CD4 tenga, más posibilidad de hacer compromiso extrapulmonar. Cuanto más CD4 tenga, me parezco más al inmunocompetente. O sea, voy a hacer mayor manifestación pulmonar. Cuanto menos CD4 tenga, la posibilidad de que sea positivo mi test de Mantoux o mi PPD va a ser menor. Y eso no me descarta que tenga T, sino que lo que me dice es que mi sistema inmune está muy metido a menos. Y un dato importante, que cuanto menos CD4 tenga la posibilidad de que aparezca en sangre, por diseminación, porque ya no puede contener, ¿no? La parte pulmonar del granuloma, y se llega por vía linfática por la hematógena, el Mycobacterium va a ser mayor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente con VIH y tuberculosis? La presentación puede ser típica, la que no conocemos, pero también puede ser, en este un buen porcentaje, de forma atípica. Y eso a veces es complejo, ¿por qué? Porque retrasa el diagnóstico. Y nosotros lo que tenemos es que hacer un diagnóstico temprano para establecer oportunamente un tratamiento adecuado. Entonces, ya eso es un problema. Y sus manifestaciones van a depender del estado de inmunosupresión. Hemos dicho que las personas que tienen un CD4 que se aproxima más a 200, o que está por encima de 200, 400, las manifestaciones van a ser las que todos conocemos. ¿Ya? En etapas tempranas, la tocronio y son menos frecuentes porque hay menos cavitación y inflamación y irritación endotelial. Esto cuando más cae el CD4 y más carga viral exista, ¿no? La fiebre, escalofríos, fatiga, pérdida de peso. ¿Ya? Sin embargo, miren, 10 a 20% de los casos de tuberculosis no tienen síntomas al momento del diagnóstico, y eso es algo que pasa con frecuencia en la coinfección VIH-T, la que nosotros le denominamos tuberculosis subclínica. Es más frecuente en los pacientes con VIH. El riesgo de enfermedad diseminada obviamente va a ser mucho mayor, cuanto menos CD4, porque no vamos a poder contenerlo. ¿Ya? La presencia de cultivos positivos también va a ir de la mano, son más frecuentes. Y esto es un problema que normalmente no pasa en el inmunocompetente, y es el compromiso del sistema nervioso central. ¿Ya? En la persona con VIH negativo, van a tener hasta el 90% de los casos una lesión pulmonar. ¿Ya? Allí el 40% tiene lesiones pulmonares, 30% va a tener compromiso pulmonar y extrapulmonar. Y un 30% va a tener compromiso exclusivo extrapulmonar. Aumento. Ya vieron que está en esa tablita. Y el espectro de manifestaciones va a ser sumamente variado y va a estar asociado al grado de inmunocompromiso determinado por los cuadros, ¿no? Podemos encontrar exploración normal, o puede haber ausencia de músculo vesicular, esa transfusión cuando derrame, ¿ya? Presencia de neuropatías, lesiones dérmicas, ¿no? ¿Ya? Entonces la exploración, como visto, cuando la parte de vida tiene que ser completísima. Ahora, una cosa que se presenta, que va a presentar con mayor frecuencia en los pacientes con infección VIH dentro de la forma de presentación de la tuberculosis va a ser la tuberculosis biliar, la meningoencefalitis o meningitis tuberculosa, la pericarditis constrictiva, ¿ya? Y la tuberculosis en un paciente con gran inmunosupresión, que es una tuberculosis, ¿ya? Con diseminación extensa y mal pronóstico, ¿ya? Constituyen emergencias en las cuales tiene que haber una rápida instalación de tratamiento. Bueno, en cuanto al diagnóstico, no va a variar tanto en el inmunocompetente como en la persona con VIH. La forma de diagnosticar tuberculosis van a ser la misma, ¿no? La confirmación bacteriológica que se va dando como la vaciloscopía, ¿no?
Su ácido alcohol ha sido resistente. El problema es que su sensibilidad es muy baja. ¿Ya? El té de tuberculina básicamente para tuberculosis latente no sirve para enfermedad activa. Bueno, si tenemos la posibilidad de tener una muestra de tejido, vamos a encontrar granulomas calcificantes con células gigantes tipo langas, más positivo. La radiografía de tórax, que es altamente sensible, pero a veces poco específica. ¿Ya? Algunos test serológicos, cultivos, en especial en PIGI. Y esto que está aquí, que cada vez está tomando más importancia. Y que ahora lo tenemos en todas las regiones, que son las pruebas moleculares rápidas de diagnóstico. ¿Sí? Tenemos en el país la prueba de sonda en línea, que ustedes conocen como Genotype, y el GeneXpert, en su versión GeneXpert Ultra y el GeneXpert XDR. Es mucho más sensible que este amigo que está acá, es igual, es sensible que este amigo que está acá, pero, y específico que este amigo que está acá, pero la ventaja de este que está aquí es que este me entrega el resultado en horas y este se demora entre 20 y 30 días. ¿Sí? Muy bien. Entonces el diagnóstico de tuberculosis, pues, digo, en pacientes con VIH se va a basar en todas esas pruebas y en manifestaciones clínicas que pueden ser variadas, ¿ya? En el sistema bacteriológico, eso no va a variar, y los hallazgos radiológicos y otros métodos, como anatomatológicos. ¿Ya? Entonces, eso no varía en uno competente y en un paciente competente. De la forma como siempre se va a seguir haciendo. La vaciloscopía, el cultivo entre los bacteriológicos, pero acá falta colocar el diagnóstico de prueba molecular rápida. En las personas con VIH el cultivo de esputo debe ser un examen de rutina. ¿Por qué? ¿Ya? Porque aumenta el diagnóstico, en especial en pacientes con enfermedad avanzada que tienen que ser poco bacilíferos, y hacer poco bacilíferos, la posibilidad de tener una prueba directa a un PK es menos probable. ¿Ya? Y necesitamos tipificar. ¿Por qué? Porque al paciente de estar inmunosuprimido no solamente puede adquirir tuberculosis, no puede adquirir micobacteriosis. ¿Y qué es eso? Micobacterios atípicos. ¿Sí? En especial el micobacterio hábil. ¿No? ¿Ya? Entonces, a diferencia de nosotros, el inmunobacterio es bien raro que tenga micobacteriosis. Pero el paciente con VIH, en especial en estadio SIDA, y entonces es importantísimo saber que se trata de micobacterias tuberculosis porque el tratamiento y el pronóstico va a ser diferente. Entonces necesitamos tipificar, no solamente encontrarlo, tipificarlo, y no solamente tipificarlo, sino también saber si es sensible o no a las drogas de primera línea. Vamos con las pruebas rápidas. De 2 horas. Miren, en la TBC miliar el cultivo positivo solo en un 25%, pero pues, pueden ser positivos otras muestras, ¿no? Ya, en los cultivos, que cuando menos hay 4 más positividades. Ahora, es importante no solamente en los pacientes con VIH, sino en general, y es obviamente la normativa de la OMS, que no solamente diagnosticamos rápido y oportunamente la tuberculosis, sino idealmente la diagnosticamos y tenga su prueba de sensibilidad, ¿no? Para darle el mejor tratamiento a nuestro paciente. ¿Ya? Y eso no cambia el VIH. Las drogas de primera línea que ya conocemos, fundamentalmente son el y rifampicina, y las drogas de segunda línea, que en este caso van a ser fluoroquinolonas, benaquilina y linezolida. Ahora, los hallazgos en la radiografía varían, sí, y va a depender también del estado de inmunosupresión. En aquellos que tienen inmunosupresión libre de 4 entre 100 o 400, podemos encontrar cavitación, infiltrados en lóbulos superiores como lo encontramos en el inmunocompetente, ya, consolidaciones de radio cerebral. Cuando ya
en la inmunosupresión es muy marcada, la cavitación casi no se da, ¿ya? Puede haber todavía infiltrados en lóbulos, pero en este caso más en lóbulos inferiores, ¿ya? Hay menos posibilidad de derrame pleural, vamos a encontrar más linfadenopatía intratorácica, más infiltrado intersticial, ¿ya? E inclusive una radiografía de tórax normal. Esto es lo que comúnmente encontramos en un paciente no competente. Lóbulo superior, comprometido, resonancia mejor ventilada, pero esto también podría ser débil. Y acá no hay compromiso en el paso superior. ¿Ya? Sino en los lóbulos inferiores. ¿Ya? Ahora, obviamente, no toda lesión en el pulmón es tuberculosis, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Y van a existir pues, otras posibilidades, ¿no? De que ¿no? Que también, ¿no? Toda la persona que tose, que tiene VIH y tose, también es débil, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también tenemos que saber, ¿no? Que hay diagnóstico diferencial. Con esta prueba cutánea, tenemos una pequeña reseña, pero como les dije, esto ya lo van a tocar con profundidad cuando haga solamente el tratamiento de tuberculosis. ¿Ya? En PPD posee altos índices de resultados falsos altamente negativos, ¿ya? En especial en los pacientes con VIH, ¿ya? Se ve falsamente negativo. ¿Por qué? Porque si estoy con supresión sale de comida negativo, pero el paciente tiene tuberculosis. ¿Ya? No es recomendable en pacientes con sospecha por infección, VIH-T, y menos aún como prueba de despistaje de tuberculosis. No sirve para enfermedad activa, dijimos, al igual que el hígado. Cuando se considera positivo, valor mayor o igual a 5 minutos de personas inmunosuprimidas. El test, el IGRA, tiene ventajas, sí, la ventaja es que no va a tener tantos falsos positivos, como lo tiene el PPD, ni va a tener interacción con otro tipo de micobacterios, como lo tiene el PPD, ¿no? El BCG, que la carne gay no influye, no se influye en el PPD dando un falso positivo. Pero, ¿cuál es la ventaja? Cuesta 20 veces lo que cuesta el PPD. Y para fines prácticos tampoco me determina enfermedad. Ahora, cuando una persona tiene VIH y hemos descartado la enfermedad activa, sí o sí, el que no la recibió, tiene que recibir terapia preventiva por el alto riesgo de que tiene de hacer enfermedad activa tuberculosa. ¿Ya? Independiente de PPD. Y aquí están los esquemas que recomienda ya la nueva normativa para tuberculosis. Y el que tiene mayor recomendación por la mayor posibilidad de adherencia, ¿no? Es el de rifampicina más isoniazida semanal. Una tableta, porque estos fármacos una vez a la semana por 12 semanas. También están los otros esquemas, ¿no? Pero este es igual de bueno y solamente tiene que tomar una vez a la semana. ¿Ya? Otra cosa, obviamente, si yo tengo TB, tengo VIH, aparte de iniciar tratamiento para TB, tengo que iniciar la terapia de antirretroviral, sí o sí. ¿Por qué? Porque va a reducir, ¿no?, la aparición de otras infecciones oportunistas. Ahora, si yo tengo VIH pero ya no tengo TB, igual, cuanto más antes inicie, el tratamiento antirretroviral va a ser mucho mejor, porque voy a tener menos posibilidad de pasar la infección latente a la enfermedad activa. ¿Ya? La terapéutica para los pacientes con TB activa y el paciente con VIH es similar a los inmunocompetentes. No va a haber diferenciación, salvo algunos puntitos que tienen que ver básicamente con la interacción entre los inhibidores proteasas y la rifampicina. Pero el resto del tratamiento es el mismo. Diversos estudios han evidenciado que la terapia antirretroviral es una estrategia preventiva, ¿ya?, de suma eficacia contra la tuberculosis en las personas con VIH. ¿Por qué? Porque reduce el riesgo de hacer enfermedad activa. Porque va a mantener un CD4 en un valor casi muy similar al del inmunocompetente.
Muy bien, ahora, este es el esquema, este es el nuevo esquema de tuberculosis sensible de la nueva normativa y que está indicado para pacientes con VIH, tuberculosis pulmonar, VIH y tuberculosis extrapulmonar, salvo estas tres formas: miliar, que el sistema nervioso central y articular, y también está indicado para pacientes con VIH nuevos o antes tratados, ¿no? ¿Esto ha cambiado? Sí. Esta primera fase no ha cambiado porque sigue siendo de 2 meses y diario, con isoniazida, rifampicina, etionamid, etambutol y piracinamida. Pero la segunda fase antes era 3 meses por semana, hasta la normativa del 2018. En esta nueva normativa es diaria. Los 4 meses son diarios. Ya no son 3 meses por semana, es diario. ¿Y qué ha cambiado también? Antes los pacientes con VIH recibían 9 meses de tratamiento, con una segunda fase que demoraba 7 meses. Ahora ya no es necesario. Ya se ha visto que recibiendo el mismo esquema, la tasa de curación es la misma, salvo que tengan compromiso miliar del sistema nervioso central o osteoarticular, en cuyo caso la segunda fase se amplía a 10 meses. Bueno, ya está desde hace algún tiempo en nuestro país el TFC. ¿Y qué significa TFC? ¿Alguien sabe? Levante la mano. ¿Nadie? Se llama dosis fija combinada. Así se llama. ¿Sí? O sea que en una pastilla están las 4. ¿Ya? ¿Qué hace eso? Que en cambio de tomarme 11 tabletas, como antes lo hacía, ya me tomo 3, 4, 5, nada. ¿Y eso? ¿A qué ha conllevado? A mejorar la adherencia. A mejorar la adherencia del tratamiento. Ya está en nuestro país, sí. Ya está en todas las regiones, sí. Ya se está aplicando en Tana, sí. Ya. Muy bien. Ahora, esto es la nueva categorización de fármacos para tuberculosis multidrogo resistente y resistente a rifampicina. ¿Ya? Esto es el nuevo escenario. Antes no era así. Ahora, para que sepan, el grupo A ya está formado por levofloxacina, melaquilina y venozolina. Antes estaba acá fluoroquinolonas y aminoglicosas. El grupo B, clofazimina y cicloserina. Y en el grupo C está el resto. Aquí tenemos el etambutol, viejo conocido, una nueva droga como de la manita, que probablemente suba al grupo B, ya en la próxima guía de OMS, ¿no? Ya de farmacología. Aquí está, en el grupo C está el aminoglicosio, cada vez más abajo. Ya los nuevos esquemas de OMS, ninguno incluye un aminoglicosio. Ninguno incluye un aminoglicosio. Principales factores de riesgo para tuberculosis resistente. Aquí están, aquellos que han fracasado, ¿no? Y acá tenemos aquellos que tienen comorbilidades. Es por eso que es importante no solamente tipificar, sino tener una prueba de sensibilidad. El tratamiento inicial de tuberculosis resistente a rifampicina y diagnosticada por quien expert, es una prueba molecular, es la misma, ¿ya? Que una persona no competente, es la misma, el esquema va a ser el mismo. Tiene que tener una sensibilidad de drogas de primera, seguramente las drogas de segunda línea. Pero que debe tener algunas particularidades, ¿no? ¿Ya? Que la persona tiene que estar también recibiendo un tratamiento antirretroviral. Que los numerosos medicamentos de tratamiento de MDR combinados con el TAR, ya lo dijimos, aumenta el riesgo de efectos adversos. ¿Ya? Y algunos efectos son comunes tanto al tratamiento anti-TB como al tratamiento antirretroviral y se pueden potenciar. ¿Ya? Por lo cual, la vigilancia sobre estos pacientes tiene que ser más estrecha, los controles tienen que ser más seguidos, mensuales. Una cosa que puede pasar también es que al paciente con TB, se aplica VIH, que se inicia tratamiento antirretroviral, puede presentar el síndrome de reconstitución inmunológica. Y pues puede ser mortal en algunos casos. Muy bien, acá tenemos un cuadrito, que
que seguro que se lo van a comentar, ¿no? Es para el caso de tuberculosis resistente a rifampicina y multidroga resistente, ¿no? Los nuevos esquemas. Fundamentalmente, ya, el esquema oral cortado y el esquema oral prolongado, pero esto es, ya, esto es, yo diría 2023, ya, esto ya ha variado, este esquema que está aquí, ya, se sigue utilizando, este esquema que está acá, ya, traten de olvidar, salvo con ¿no? Ya, no va. Existe otro esquema que es el esquema bipal, pemetrina, petonamid, minesolid y moxifloxacina, que solamente dura 6 meses, que ha aparecido en esta nueva normativa del 2024, que lo pueden encontrar. Ya. Por otra cosa que también tenemos diversión, que no solamente pues, la persona puede tener protección VIH, sino también puede hacer otras enfermedades dependiendo de su nivel de CD4, por lo cual debiera recibir profilaxis para el resto de patologías, ¿no? Como hierobesis, ¿ya? Que puede ser causa de muerte, como toxoplasmosis, infección diseminada por un coronavirus mágico protegido. ¿Ya? ¿Cuál es la profilaxis que normalmente recibe para hierobesis? Trimethoprim sulfato. ¿Ya? Si está en enfermedad, obviamente tendrá que recibir 3 veces al día, pero si solamente es ¿cómo se llama? Profilaxis, una tableta diaria. El tratamiento ya lo conversamos cuando hablamos de VIH, eso no ha cambiado. Ahí están todos los tipos de fármacos, eso no es porque sea VIH, no es porque tenga TB que van a cambiar el tratamiento antirretroviral. O sea, los tipos son los mismos. ¿No? Tenemos, ¿no? Nuestra quitasa reversa, nucleócidos y no nucleócidos, ¿ya? Nucleócidos y no nucleócidos, la nivel proteasa, la nivel integrasa, ¿no? La nivel de difusión, ¿no? Ya los hemos visto ahí. Las estrellas, eso no cambiaron. Y este es el esquema base, el que por lo menos deberíamos conocer, por lo menos el esquema base. Las otras cosas ya dejemos a la especialidad. Este es el esquema, ¿no? Ya, con tenofovir, rapidurina y ultegra. Tiene capitasa reversa nucleócidos y un inhibidor de integrasa, ¿no? Es el mismo que emplean los inmunocompetentes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tenemos que adicionar una dosis adicional de 50 miligramos, o sea, una dosis más de gluterato. ¿Por qué? Porque existe esto hay que empezar con el termo rifampicina, ¿no? Básicamente con el termo rifampicina. ¿Ya? Porque existe interacción entre el dultegravir y la rifampicina. Esa es la única modificación en este esquema basal inicial. Desde el 2015, OMS recomienda administrar TAR a toda persona con infección VIH, cualquier sea su estadio. Para el inicio del TAR se recomienda el uso de regímenes simplificados, menos tóxicos y más prácticos que lo posible en combinación a dosis fija. Si una persona se diagnostica conjuntamente VIH y TB y tiene un estado de inmunosupresión importante, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el tratamiento que debería dar los dos? ¿El tratamiento TAR o el tratamiento para TB? El tratamiento para TB, lo dijimos, ¿no? ¿Ah? Porque la TB, un paciente que está asociado a impotencia neuronal. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se recomienda? Esto es una recomendación también OMS, ¿no? De repente cambia, pero hasta ahora es la que se utiliza. Si el paciente tiene menos de 50 CD4, debería iniciar dentro de los 15, ¿no? A los 15 días de iniciar el tratamiento antituberculoso. ¿Sí? Si tiene más de 50 CD4, puedo esperarme entre la segunda y octava semana. Para aquellas personas con tuberculosis activa que ya están recibiendo el TAR, ¿ya? Debe evaluarse con especial atención a las posibles interacciones farmacológicas, lo dijimos. ¿Ya? En especial, ¿no? La rifampicina, la rifampicina, porque tienen mayor posibilidad de interacción. ¿Ya? Y si lo vamos a utilizar, hay que ver las interacciones y ver el régimen de tratamiento óptimo.
integrada, el paciente VIH y TB, obviamente. El paciente con TB, si solamente tiene TB, tratamiento para TB. El tratamiento directamente observado, que es el DOT, que todavía sigue funcionando en nuestro país. Y si solamente VIH, obviamente tenemos que descartar TB, ¿no? Si solo es VIH, no. ¿Ya? Tenemos que alentar, ¿ya? Y no olvidarse la profilaxis con isoniazida, que tratemos enfermedad activa, ¿no? ¿Con qué? Con el esquema que hemos dicho que se le preferencia, isoniazida ribapentina. Aquí la tablita que se la dejo aquí con los principales efectos adversos que pueden producir, ¿ya? Tanto los antituberculosos como el tratamiento antirretroviral de primera línea, Faviz, Amacavir, Meglapina, Filamocina, Tenofovir, hepatitis, la nevirapina, pero también ahí está la isoniazida, rifampicina, piracinamida, insuficiencia renal, Tenofovir, pero también la rifampicina y el ethambutol, exantemas, casi todo, ¿no? ¿Ya? Y esto es algo que también es importante que sepan. El síndrome inflamatorio de la composición inmunológica es una reacción inflamatoria que puede ocurrir cuando el sistema inmunitario de una persona comienza a mejorar. Es una respuesta favorable que puede ser contraproducente. Comienzan a subir el número de linfocitos CD4, el director de orquesta revive y comienza a articular su ejército. Y su ejército de CD8, de macrófagos, de neutrófilos, de citoquinas, y se puede dar una reacción inflamatoria, y el cambio de ser beneficioso puede ser letal. ¿Ya? Normalmente aparece varias semanas después del inicio del tratamiento. ¿Ya? Y puede parecer una infección agregada. Puede haber fiebre, rubor o secreción en el sitio de la lesión o infección. Está empeorando. ¿Sí? Hay una infección agregada, ¿no? Y de repente solamente es que hay una reacción inflamatoria producto de la activación de los mecanismos de defensa. ¿Y qué puede pasar? Que puede complicar el tratamiento antituberculoso y también el tratamiento antirretroviral. Típicamente entre la semana 2 y la 12ª semana. La incidencia básicamente dice que es entre el 10% en todos los pacientes que inician tal y puede llegar hasta el 25% en aquellos que tengan CD4 más venidos a México. Esto es algo que hemos visto, pacientes con TB, el VIH, que se inició el tratamiento TB, pasaron 2 o 3 semanas, se inició el tratamiento antirretroviral y pasaron unas 2 o 3 semanas, no, aparece fiebre, no está haciendo un rafa, no voy a hacer que la fiebre sea resistente, ¿no? O es otra infección, aparece ganglios, la normalidad no es otra infección, no solamente es un linfoma, no, es el inicio. Hay que siempre sospechar. Las condiciones más frecuentes asociadas a inicio es que inicio está cerca del momento del diagnóstico de la infección oportunista. No haber estado expuesto a antirretrovirales al diagnosticarse la infección oportunista. Cuando menos sea el linfocitos CD4. Y el incremento acelerado del linfocitos CD4. ¿Cómo lo puedo manejar? Obviamente el tratamiento de infección oportunista. ¿Sí? Tengo que seguir, tengo que continuar porque el tratamiento, o sea, porque tenga ahí, no voy a dejar de dar tratamiento para ti. ¿Ya? No tengo que dejar el tratamiento antirretroviral y obviamente esos signos de inflamación podría usar corticosteroides o otros antiinflamatorios. ¿Ya? En cuanto a la prevención de la tuberculosis en personas con VIH, obviamente la única forma es dar un tratamiento efectivo para personas con tuberculosis infecciosa para introducir la cadena de transmisión, la vacunación con la BCG, ¿para qué? Para disminuir las formas severas de tuberculosis en niños. En niños. Es importantísimo la vacunación con BCG. Pero obviamente descartando actividad de enfermedad. Prevención del VIH en pacientes con tuberculosis, es decir, evitar que las personas con infección asintomática eviten adquirir VIH. Pues de contagiarse aumenta aproximadamente 5 a 15% anual su
los riesgos de enfermedad activa. Vimos que puede llevar hasta 150 veces más posibilidad de en estadio SIDA. Entonces, aquellas personas con TB deben evitar adquirir el VIH. Y para eso existen cosas que hemos visto ya todo hasta preexposición, hasta posexposición, que hemos visto ya, en que se contempla todo, ¿no? Conclusiones, de manera positiva: en toda persona con VIH, nunca, pero nunca olvidarse de la tuberculosis. Recordar la dificultad diagnóstica en pacientes con VIH, porque tienen un gran compromiso inmunológico y eso puede ser difícil de diagnóstico de tuberculosis. Si yo lo sospecho, tratar de utilizar todos los métodos disponibles para llegar a un diagnóstico. Porque eso me va a permitir tener un tratamiento oportuno y adecuado, no solamente diagnóstico, tamizaje, o sea, ensayo clínico de tuberculoso y prueba de sensibilidad. Para reducir la carga que representan ambas epidemias se precisa de una estrategia global combinada. Que las medidas preventivas ocupen el primer lugar.